a nuestra hermana Adriana. Amén. Tenemos el privilegio en la congregación también de tener personas que se han preparado, ¿verdad?, en el mundo secular. Nuestra hermana Adriana, ella es psicóloga, su especialidad en psicóloga infantil. Amén. Y ahí entramos todos, porque como todos queremos ser niños, ¿verdad? Entonces, gloria a Jesús. Tenemos el privilegio de tener a nuestra hermana Adriana, que ha estado con nosotros ya durante muchos años. Y sabe, yo creo que hay muchos talentos, ¿verdad? Muchas personas que tienen capacidades y están sentados, ¿verdad? Y que tuviesen mucho que aportar, amén, de lo que Dios ha hecho a través de su vida. Y entonces ahora vamos a tener ese privilegio de escuchar a nuestra hermana, que también es líder, amén, del grupo de mujeres, ¿verdad? Una vez al mes el grupo de mujeres se reúne, comparten experiencias, comparten palabras, gloria sea al Señor. Así que también en lugar de la reunión de ayer que correspondía, preferimos que esta conferencia la escuchásemos también los hombres, porque los hombres a veces todavía no nos hemos organizado bien, no tenemos ese grupo de hombres bien formado, ¿verdad? Donde podamos sentarnos y discutir de cuál es el mejor equipo de fútbol. No. Amén. Discutir, gloria al Señor, de las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, pero las mujeres sí. Entonces ellas se comparten, gloria a Jesús, y entonces vamos a tomar ese tiempo ahora para que tanto hombres y mujeres podamos beneficiarnos, gloria a Jesús, amén, de esta conferencia. Nuestra hermana va a dar algunas instrucciones que son bien importantes para el desarrollo. Esto no es un mensaje. Esto no es un mensaje. Esta es una conferencia en la que usted, si tiene preguntas, usted puede levantar la mano y preguntar. Y si no, anotar la pregunta, y cuando llegue el momento de las preguntas, usted lanza su pregunta. Amén. Y nuestra hermana nos va a dar otras indicaciones también. Amén. La hora de terminar de la conferencia es las 6 de la tarde, así que... Con calma, tranquilo. Amén. No. La conferencia tiene una duración creo que de una hora y media más o menos. Pero yo sé que el tiempo pasa volando, así que me callo y le dejo el tiempo a nuestra hermana. Gracias, amén. Pastor. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema muy importante que se llama perdón. Y primero que todo le quiero dar gracias a Dios por estar en esta iglesia. Como dijo el pastor, estoy hace 19 años y he aprendido mucho. Le doy gracias al pastor, que ha sido un maestro. Cada jueves desde hace 6 años aproximadamente o más, nos estamos formando en un estudio bíblico donde aprendemos. Hoy les voy a hablar del perdón, pero no solo voy a hablar yo, ustedes también, porque es un tema difícil de abordar. Es un tema que debemos mirar con el alma, con el corazón, no desde una perspectiva psicológica o de teorías, porque hay muchas. Lo vamos a mirar y lo vamos a abordar de una forma espiritual, ¿ok? Es un taller conferencia, cómo funcionan los talleres. Entonces las personas participan, dan ideas. Y para nosotros como cristianos es importante, porque leía que el perdón es un tema central de la Biblia. Se menciona, dice un autor, cientos de veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo el perdón, hay palabras relacionadas como perdón, perdonarse. Entonces vemos que es bien importante. Hay una metodología. ¿Cuál es? Los participantes, que son ustedes, pueden intervenir, pero hay un tiempo, máximo 2 minutos. Entendemos que son opiniones, no son verdades absolutas. Si un hermano dice algo, otro hermano puede refutar y decir, no estoy de acuerdo, y el otro hermano ya no tiene derecho a decir, no, pero yo pienso. No es un debate. Tenemos derecho a expresarnos, pero no a rebatir, ¿ok? Simplemente no estoy de acuerdo y ya. Al finalizar cada tema, cuando cambio de tema, hay preguntas, pero
Son preguntas para que ustedes se tomen el tiempo de analizarlas, no de responderlas. Si alguien quiere responderla y compartir, está bien, pero no necesariamente así. La última parte de la metodología es: hoy decido perdonar a. Acá es bien delicado cuando vamos a trabajar esta parte de decido perdonar a. No vamos a pensar en esa persona que nos ha hecho una ofensa gravísima, imperdonable. No, hoy vamos a tomarla suave. Vamos a pensar en un hermano que amamos, a una persona que amamos y que nos ha hecho algo que nos tiene incómodos, pero no es la gran ofensa. Y este proceso lo podemos ir repitiendo hasta llegar al punto, a la lista, y al punto 10 de decir, uy, este hermano, ya he pasado todo este proceso y lo puedo perdonar, ¿ok? Bueno, para entrar en materia, ¿qué es el perdón? Es una remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. ¿Qué es remisión? Es liberar. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a pensar en una situación, pero esta situación la vamos a dejar pendiente cuando yo les diga, la dejan ahí, ustedes paran y sigo con la conferencia y después volvemos a retomarla, ¿ok? Entonces, en este momento, los invito a que cerremos los ojos y vamos a pensar en una situación que nos ha hecho daño. Pensemos en esa ofensa. Nos cuesta perdonar. Vamos a traer a nuestra mente todo aquello que está asociado con esta ofensa, la agresión. Vamos a pensar también en la persona que nos agredió, en esa mezcla de sentimientos que hay rabia, hay dolor, hay cólera, hay tristeza, resentimiento. Pensamos que no es justo que esta persona nos haya causado este dolor. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a abrir los ojos y vamos a dejarlo ahí. A medida que yo hable sobre el perdón, vamos a intentar relacionarlo con ese pensamiento y con esa persona que tengo ahí. Bueno, decimos que en la vida hay formas de reaccionar ante una amenaza. En la naturaleza, esas formas de reaccionar es atacando, es paralizarme, es huir o simpatizar con la persona que me está haciendo daño. Para que entiendan un poco eso, vamos a pensar en una persona que nos está persiguiendo. Entonces yo voy caminando, el lugar está oscuro, está de noche, está solo, y me está persiguiendo alguien. Entonces hay personas que por supervivencia, ¿qué hacen? Se voltea y dicen, no, antes que me haga algo, ¡prum!, le doy el golpe por mero reflejo, ya. No pregunto por qué me persigue nada, sino, ay, señor, es que yo tenía miedo y quería acercarme. Ay, disculpe, pero ya. Entonces, ese es mi mecanismo de defensa, golpear. El otro, cuando me está persiguiendo, me paralizo, quedo, ¿qué hago? Y no me muevo, quedo congelada. Me están persiguiendo, huyo. Entonces veo que me persiguen, ¡tum!, salgo corriendo. Otra manera de
de gestionar, otra alternativa de gestionar mis emociones es simpatizando con el agresor para que el golpe no sea tan fuerte. Entonces, yo me acuerdo que cuando vivíamos en Colombia, mi papá nos decía, no le tengan miedo a un ladrón, no le tengan miedo a una persona de la calle, háblenle y verán que es más fácil. Y entonces yo estudiaba en una zona difícil y de ahí me tocaba irme hasta el laboratorio de psicología, que era largo y era peligroso, y siempre había muchachos de la calle. Y entonces había una así todo grande y me decía, monita, debe una monedita. Y yo, no tengo, antes consiga para los dos, más bien acompáñeme. Y me le dice amiga. Entonces esa también es una forma, simpatizar con el agresor. Cuando hay una persona secuestrada, hay personas que generan un vínculo con el secuestrador. ¿Alguien sabe cómo se les llama este vínculo? Síntoma de Estocolmo. Bueno, cuando estamos hablando del perdón pasa algo semejante. Estamos en la incapacidad de perdonar y aplicamos cualquiera de estas estrategias. Entonces, si esto lo relaciono con el perdón, ¿cuál sería el ataque? No me vengo. Esto no se puede quedar así. Y él va a saber lo que se siente, va a sentir el dolor, porque no es justo. Y lo odio y espero que le vaya muy mal y que sufra hasta... Eso es atacar en relación con el perdón. La segunda forma alternativa es paralizarme. Entonces quedo congelada. Sigo recordando y alimentando día a día ese mal que me hicieron hace 2, 3, hace 10 años, y cada vez que me acuerdo digo, uy, no, pero ¿cómo es posible? Y me empiezo a llenar de ira, de odio, de resentimiento, y así haya avanzado en otros aspectos de mi vida, sigo atada, sigo ahí, prisionera de ese momento. La tercera, huyo, escapo. Entonces empiezo a buscar señales y empiezo a ver personas que de pronto me pueden lastimar. Entonces, en vez de hablar, de enfrentar la situación, escapo. Me voy antes de que esa persona me haga daño. Entonces huyo. No, una persona me traicionó, me engañó, me desilusionó. Ahorita está otra, pero yo no le voy a dar la oportunidad. Y huir es decir, es engañarnos a nosotros mismos y decirme, pero yo no estoy anclada, yo no estoy ahí congelada, yo no me dejo lastimar, a mí eso no. Antes de que me lo hagan, yo me voy. La cuarta es simpatizar. En relación con el perdón, ¿qué quiere decir simpatizar? Yo me siento una buena persona, tengo creencias, tengo valores, pero me cuesta perdonar. ¿Pero qué dice la Biblia? Yo debo perdonar. Y entonces siento una presión, porque si no perdono, no le agrado a Dios. Si no perdono, no soy buena cristiana. Entonces, a la larga, tampoco hay perdón. No es una forma genuina y sincera. Entonces vamos a retomar esa imagen en la que estábamos pensando, esa situación, cerramos los ojos y seguimos pensando. Y vamos a pensar en un momento en cuál alternativa de estas estamos. ¿Estamos atacando? ¿Queremos vengarnos de esa persona? ¿Queremos que le vaya mal?
Queremos que sienta lo que yo sentí. Estamos paralizados, estamos congelados en este momento, reviviendo una y otra vez esa situación. La alimentamos día a día. No cerramos círculos, no pasamos la hoja. O por el contrario, es más fácil vivir con la culpa de no perdonar. ¿En cuál de estas 4 estrategias o alternativas estamos? Vamos a elegir una o 2. O ninguna. Si hemos elegido alguna de estas alternativas, ahí nos estamos haciendo conscientes de que no hemos perdonado. Bueno, vamos a dejar esta escena ahí y vamos a seguir avanzando en el taller. A nivel espiritual, es importante que entendamos que la capacidad de perdonar, capacidad de perdonar implica que seamos amorosos, que seamos compasivos con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué es ser compasivo? Es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es entender desde mi perspectiva sus puntos de vista. Es entender por qué esa persona me hizo daño. Y debemos entender que perdonar es una elección. Yo decido perdonar. Bueno, cuando no es una elección y yo decido perdonar, pero cuando no perdono, ¿qué está pasando? Estoy cerrando mi mente y mi corazón. Entonces, ahí es donde alguien dice, no, pero perdónalo. No, es que no puedo, es que no puedo. Si ustedes dicen no puedo, no van a poder, es verdad, no se puede. Para perdonar debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Pero ¿a partir de dónde? Del amor y la comprensión y la compasión hacia el otro, porque si no, no podemos. Debemos entender que el perdón es un proceso en el cual Dios nos levanta, nos transforma y nos restaura. Palabras tomadas de la prédica de la semana pasada, pastor. Sin Dios es muy difícil perdonar. Y a veces es más difícil porque nos sentimos víctimas. Sentirnos víctimas nos quita toda la responsabilidad, ¿cierto? No nos responsabilizamos de nada porque el responsable es el otro. Ustedes saben algunas frases, yo le voy a dar una y ustedes si se saben alguna me dicen y la añadimos a la lista. Algunas frases de las personas que se victimizan es, y con todo lo que yo hago por ella. Como dice el pastor, solo me pasa a mí, los escucho. Les voy a dar otra. Así es que me paga. Así
si es que me paga a Rubén. Hay que vivir en carne propia lo que yo estoy pasando. No me considera. ¿Alguien más? O ayuden. Sí. ¿Cómo le voy a tener yo compasión a una persona que me ha hecho daño? Precisamente, la Biblia nos invita a eso, a tenerle amor. A tenerle amor. Es cuando pensamos en esa persona que me ha hecho daño, yo estoy pensando en ella, no en mí. Entonces debo invertir ese pensamiento y debo decir, ¿es que yo he pecado? ¿Es que Dios me ha perdonado? Cuando veo todos los pecados que yo tengo, todo lo que Dios me ha perdonado, y veo a la otra persona, y Dios ha sentido compasión por mí, y Dios ha sido misericordioso conmigo, ¿por qué yo no lo voy a hacer con la otra persona? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Esa pregunta de ahora es muy interesante. O sea, porque va directo al punto, ¿cierto? Pero en mi experiencia, yo lo primero que, yo para poder perdonar cuando perdoné, fue entender lo que tocabas de decir. A nivel de la palabra de Dios, yo creo que más que un psicólogo, más que un psiquiatra, más que todas esas clases, es la palabra de Dios. Lo que tú dices es lo fundamental. Cuando yo me enfoqué en lo que Jesús, cuando yo empecé a conocer la vida de Jesús, cómo Él era, cuando empecé a entender el amor de Dios como Padre, cuando empecé a ver lo que Dios había hecho por mí, sin pensar en las personas que me habían hecho daño, sino en Él, lo que hizo por mí, mi corazón empezó a cambiar. Y en el momento de tomar una decisión de perdonar, yo lo único que me enfoqué fue en lo que Jesús había hecho en mí y dejé que Jesús hiciera la obra en mí, porque para eso está el Espíritu Santo. O sea, yo estoy convencido 100% que yo no puedo perdonar si el Espíritu Santo no hace una obra en mi corazón. ¿Sí? Y el resultado del perdón, yo creo que tú lo vas a decir después, así como para no adelantarme, si no lo dices después voy a alzar la mano. Pero 2 minutos, faltan 15 segundos. Pero entonces la idea es eso. Esa fue mi experiencia, conocer eso para poder hacerlo. Gracias, Rubén. Y también lo vas a entender cuando vayamos pasando un poco más allá. ¿Qué nos dice la Biblia? Ay, ¿qué nos dice la Biblia? El perdonar, es que acá lo tengo diferente. El perdonar a otros no es una opción para nosotros los cristianos, es una orden. En Mateo 6:12 dice, Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar es liberar, es restaurarnos. Y esa es la base de nuestra relación con Dios. En la Biblia se habla de una persona que llevó una ofrenda. Y esa ofrenda no fue recibida porque esa persona tenía cosas en contra de su hermano. Entonces, para Dios, la ofrenda es importante, pero más importante es la ofrenda. Sebas, ya termino esta parte y ya. ¿Por qué necesito perdonar? Es que es algo opcional, es algo voluntario, es algo secundario o es algo fundamental en mi vida. Cuando estemos en las conclusiones, lo vamos a ver. Sebastián. Es un deudor. Deudor es la persona que debe, por ejemplo, dinero. Entonces, cuando tú le dices, papá, me debes $1, me debes $2. Entonces, el deudor es él, porque te debe a ti.
Bueno, vamos a ir avanzando un poco en esto. ¿Por qué razón yo debo perdonar? Y para esto vamos a hablar de dos grandes personajes de la Biblia, como era Pablo. ¿Quién era Pablo? No leamos todavía lo que dice ahí. No, esas palabras que dicen ahí no las podemos mencionar. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Legalista. Legalista. Era una persona importante, ¿cierto? ¿Quién era Bernabé? Un trabajador sencillo. Era una persona que amaba a Dios, una persona fiel y leal, alguien que trabajó mucho en la obra de Dios, pastor. Bernabé fue el que introdujo a Pablo cuando nadie quería recibir a Pablo, porque todos le tenían miedo y no creían que se hubiese convertido, y fue Bernabé quien lo introdujo a la iglesia e hizo que la iglesia confiara en él. El único que creyó en él. ¿Ah? El único que Sí. creyó en él. Entonces, para entender un poco este contexto, vamos a la Biblia a buscar. Bueno, ¿quién era Juan Marcos? Antes era un joven inexperto que no encajaba con la tarea, que los abandonó, los dejó tirados en el primer viaje misionero, veía las cosas difíciles y se apartó. Entonces ya tenemos quién era Pablo, quién era Bernabé y quién era Juan Marcos. Entonces nos vamos a Hechos 15, 36, 41. ¿Te lo leo? Sí. Ok. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, fíjate bien, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias. ¿Qué disputa hubo entre Pablo y Bernabé? Estos dos hombres eran sorprendentes, implantando iglesias, llevando evangelios. La fuerza que ellos tenían era impresionante. Era cuando trabajaban en la obra de Dios, eran un equipo que se complementaba, porque ya vimos lo fuerte que era Pablo y vemos las características de Bernabé. Ellos se complementaban y hacían algo del evangelio, algo grande. Pero ¿qué pasó? Llegó un desacuerdo, porque porque Juan Marcos estaba en el primer viaje misionero y vio tanta dificultad y vio tanta presión que dijo, no, yo no estoy preparado, yo me retiro. Y se fue. A Pablo no le pareció esto. Para Pablo fue algo imperdonable. ¿Cómo los iba a dejar tirados a mitad del viaje? Y por eso cuando la Biblia dice, y hubo tal desacuerdo, imagínense la discusión que hubo entre estas dos personas. Entonces, esta sociedad tan productiva se acabó. Pablo
se fue por un lado y Bernabé tomó a su sobrino y se fue para otro lado. Pasó el tiempo. En ese tiempo, Pablo iba siendo transformado, iba siendo restaurado. Dios lo estaba levantando. Y pasaron al menos 2 décadas y Pablo estaba en la cárcel. ¿Y saben qué dijo estando en la cárcel? Le ruega a su hijo espiritual Timoteo que le traiga ¿a quién? Imagínense a quién. A Juan Marcos. En segunda de Timoteos del 4 al 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, pues me es útil para el ministerio. Esta frase tiene mucha historia. Imagínense a Pablo, después de semejante pelea, de semejante desacuerdo, 2 décadas después le está diciendo a Timoteo, tráeme a Juan Marcos porque es útil para el ministerio. ¿Qué pasó en este tiempo? No solo Pablo estaba siendo transformado, sino que Dios también estaba haciendo la obra en Marcos. Dios lo convirtió en alguien que no solo apoyó a Pablo, sino lo usó para escribir uno de sus evangelios. Después de todo este proceso, Pablo no tuvo ningún inconveniente en reconocer la utilidad de un siervo de Dios, de reconocer que Marcos le era útil para el ministerio. Ya en este momento, Marcos había cambiado y era notorio. Pero ¿saben qué? Pablo también había cambiado. Y una de las señales claras de madurez espiritual es esa. Pablo había perdonado. Pablo se había perdonado a él mismo, se había mirado por dentro y aprendió a perdonar. Y ya él escribe muchas cartas y en una de ellas Pablo le escribe a los corintios pidiéndole por alguien, pidiéndole que perdonen a alguien que él llama el ofensor. ¿Quién era el ofensor? No lo tengo bien claro, pero fue alguien que le hizo mucho daño y mucha tristeza, le causó mucha tristeza, no solo a Pablo, sino a la iglesia. Y Pablo está pidiendo un trato especial, que lo consuelen, que no sean tan duros. Podemos ver en 2 de Corintios del 2, 5, 11, donde dice, Pablo perdona al ofensor. Dice así, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias, hermana Ceci. ¿Qué vemos acá? Vemos a un Pablo diferente. Vemos a un Pablo transformado, donde está pidiendo
que perdonen a alguien que le causó mucha tristeza. Imagínense, que lo consuelen, que el castigo no sea tan duro. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Pablo maduró. Pablo dejó de ser esa persona huraña, reacia, legalista, complicada, que se peleaba con su amigo Bernabé por su sobrino. Ahora está pidiendo que perdonen al ofensor. Pablo nos está invitando como cristianos a perdonar. La ofensa fue grande porque la supo toda la iglesia de Corintios y toda la iglesia estaba en contra de este hermano. O sea que su falta había sido grave. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Pablo empezó a verse reflejado, empezó a verse ya no como el perseguidor, el asesino, el que azotaba, el que iba en contra de Dios. Empezó a mirarse por dentro, empezó a examinarse y empezó a ver todo lo que había en su dossier, en su hoja de vida. Era una lista grande y no de cosas buenas, era una lista grandísima donde a lo largo de su camino había dañado muchas personas, muchos hijos de Dios. Entonces, vemos que aquí Pablo pide que lo perdone. ¿Por qué la madurez espiritual está relacionada con el perdón? Porque no solo a Pablo le permitió mirarse por dentro. Por eso les decía ahorita, es cambiar la forma de pensar, no es el otro. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo adentro? ¿Cuántos pecados tengo yo? ¿Cuánto mal he hecho yo? ¿Y por qué no puedo perdonar a otra persona? ¿Por qué Pablo no pudo perdonar a Marcos? Porque se había ido. O sea, no era, ya se dio cuenta que Dios le había perdonado mucho, mucho, y que él no había sido capaz de perdonar a Marcos. Entonces, por eso, en este pasaje de la Biblia, Pablo insiste para que la iglesia perdone a este hermano, porque él dice, este hermano está arrepentido. La iglesia lo tiene que apoyar, lo tiene que restaurar, levantarlo. Cuando habla Pablo de que le causó tristeza, cuando yo veo que una persona que ha sido ofendida y siente tristeza, no siente ira, rabia, rencor, ni ganas de vengarse, sino tristeza, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en él. Porque esa tristeza es lo que va a llevar a esa persona a orar por él. Le da tristeza de que esa persona sea capaz de hacer eso, ¿sí? Y ya no se siente como el que, ay, me hizo daño, sino que La víctima. lo ve, exacto, lo ve como esa persona, ¿cierto? Y va como a orar por él, porque yo sí le digo, hablando naturalmente, es muy berraco ir y decir, no, Fresco, yo te perdono. Yo primero oro, para que el Espíritu Santo Y mucho. obra, porque no es fácil. Segundo, yo quiero, cuando hablamos de compasión, en estos días yo estuve leyendo sobre compasión por mi trabajo y secularmente la compasión es como es una forma de empatía, ¿sí? De hacer empatía, de ponerse en el lugar de otro. La única forma de yo como trabajando como enfermero puedo lograr hacer algo por alguien que no es nada mío, porque siento dolor por lo que él está sufriendo y deseo ayudarlo. Entonces yo con lo que sé hago empatía, me pongo en sus zapatos y hago lo mejor por esa otra persona. Entonces cuando aquí me hablan de compasión, a veces esa palabra es como muy, entonces yo quisiera como que la entendamos más para poder comprender nuestro cerebro y nuestro corazón. ¿A qué se refiere? 2 minutos. Sí, gracias, Rubén. Están siendo muy juiciosos ustedes. Entonces, ¿qué estaba pasando? La iglesia estaba ya siendo muy dura.
Y entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia es dura con un hermano? Cuando se aplica una disciplina estricta, cuando no perdonamos a un hermano que ha caído, ya no se aleja, ya no se vuelve un correctivo, se vuelve un medio destructivo. Y por eso en la última parte, Pablo expresa, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces aquí vemos lo importante de este pasaje. Sí. Que a veces también nosotros nos enfocamos en pensar en lo que nos han hecho todas las personas y nos concentramos en eso, pero nunca pensamos a quién le hemos hecho daño a nosotros y que hay muchas personas que también tienen cosas que perdonarnos a nosotros, porque aunque uno no haya hecho un mal grande o uno crea que no ha hecho un mal grande, le ha hecho cosas a las personas. Entonces a veces también tenemos que pensar de este lado. Sí, mirarnos desde adentro. Por eso voy a repetir mucho esa palabra, mirarnos desde adentro, desde nosotros. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos muestra varios principios bíblicos. Primero, es una promesa. Debemos hacer esa promesa, que no permitiré que mi actitud sea gobernada por esa ofensa. Segundo, es una promesa de no transmitírselo a nadie más. Aquí de pronto podemos decir, pero ¿cómo no se lo vamos a transmitir si lo sabía toda la iglesia? No, esa promesa debemos hacerla porque esa falta que cometió el hermano no la vamos a volver a repetir, no vamos a volverla a sacar a relucir. Cuando llegue alguien, ay, sí, es que este hermano, no, eso ya quedó, fuimos perdonados. Y la tercera y más importante es que una promesa que nos hagamos a nosotros mismos y sepamos que estos pensamientos van a llegar, estas ideas, esta mezcla de emociones, por no llamarla, y de sentimientos van a llegar. Pero es una promesa que me hago a mí misma y es hacer un acto de perdón cada vez que estos pensamientos me lleguen. Y yo sé que hay veces nos toca hacer este acto de perdón no una vez al día, ni 3 veces al día, ni 5 veces al día, porque tenemos a esa persona ahí todos los días, a toda hora. Entonces, es un acto de perdón que debemos hacer todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, entonces, el perdón significa que la deuda, y vamos a pensar en esa situación, no vamos a cerrar los ojos, pero vamos a pensar en esa situación desde el principio que les dije que pensaran en esa persona. El perdón significa que la deuda se ha acabado, se terminó, se canceló. El perdón, según el ejemplo de Cristo, es una verdad alta, es un ideal que solamente con la gracia de Dios lo podemos lograr. El perdón evita la amargura. El perdón es parte del carácter de Dios, es la naturaleza de Dios. Dios quiere que perdonemos los unos a los otros. Y al negarnos perdonar y guardar rencor y amargura, nos exponemos a consecuencias graves. Una de las consecuencias graves es mi relación con Dios. Mi relación con Dios va a estar rota, porque si yo no perdono, no puedo ir ante Él. La más grave, la consecuencia para mí, que es la más grave, es que perdemos la salvación. Hay veces decimos, pero no, es que perdonar no es tan grave. Sí, es grave, es muy grave. Y por eso
así vengamos a la iglesia, así oremos, así digamos que tenemos una relación con Dios, si no perdonamos, se pierde la salvación. ¿Quién necesita el perdón? ¿Quién necesita el perdón? ¿Por qué? Somos imperfectos, somos pecadores, Todos ofendemos. ofendemos. Es eso. En realidad la falta del perdón está asociado, más adelante les voy a decir algunas de las enfermedades. La falta del perdón se ha asociado con muchas enfermedades. Nosotros sabemos que somos mente, cuerpo y alma. Lo que pensamos afecta a nuestro cuerpo y afecta a nuestra alma. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, afecta a nuestra mente y así es como un círculo. Todo, una cosa va afectando a la otra. Entonces, entre más seguimos con ese resentimiento, con esa rabia, con ese dolor acá adentro, nos vamos a inclinar más a la amargura. Vamos a poner esa cara dura de como si viviéramos malgeniados todo el tiempo. Y esto, ¿por qué va a ser? Porque estamos pensando todo el tiempo y eso se nos nota. Cuando somos felices, se nos nota, ¿cierto? Pero cuando somos infelices, también. Ahorita yo debería empezar a volver a la clase, la charla que di en el campamento después de esto, porque es muy importante. O sea, es comprobado científicamente que el cortisol se mantiene alto cuando una persona no perdona. Y ese cortisol es el que nos enferma. Ese cortisol es el que nos vuelve estresados y ese afecta órganos importantes de nuestro cuerpo. Y por eso es que muchas personas a cierta edad empiezan a tener enfermedades crónicas que no deberían tener. Y casi siempre es por el cortisol y por la falta de perdón. O sea, por otro lado, no, bueno, una psiquiatra que yo sigo, ella fue a Camboya, donde eran las prostitutas, las niñas vendidas por sus padres, vendidas por sus abuelos a casas de prostitución porque no tenían que comer. Y ella trabajó con esas, sacándolas de ahí, y se dio cuenta que encontró a una, después de que salió de ahí, la única que encontró feliz y tranquila. Y después de que estuvo con ella, habló mucho con ella, la única respuesta que le dio fue que ella perdonó, porque Dios había hecho una obra en ella. Y ella fue la única de cientos que encontró abusadas que era transformada y feliz y estaba bien. Entonces el perdón es a un nivel tan importante que es que a veces lo minimizamos, pero es que Dios dio su vida por perdón, todo empieza ahí. Y el amor es lo que da el perdón. Entonces si nosotros dejamos a uno, es que no lo puedo amar, es que no sé qué, no estamos entendiendo realmente qué es esto de ser cristianos, qué es Dios realmente. Pase aquí, me ayuda Rubén. Gracias, Rubén. Aquí hay dos cosas que nos ayudan a perdonar. ¿Cuáles son esas dos cosas? La más importante, orar. Porque si oramos, Dios va a hacerlo. Y otra cosa es el tiempo. Vamos a ver algo de lo que nos hablaba Rubén. ¿Qué produce no perdonar? Rubén nos hablaba de esto en el campamento y ahorita. ¿Qué nos produce no perdonar? Depresión, ansiedad, baja autoestima, hostilidad, violencia, se empeoran nuestras relaciones sociales, nos altera el sueño, porque cuando tengo a una persona acá metida no puedo dormir. No sé si eso solo me pasa a mí, porque cuando tengo una disputa con alguien me acuesto pensando en ella y digo, pero ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurrió? Y no puedo dormir, se altera mi sueño, mi tranquilidad. No pensamos con
claridad, aumenta la probabilidad de que aparezcan dolores crónicos como la gastritis, el abuso de sustancias. Y es que, ¿sabe qué pasa? Es más fácil quedarme ahí, es más fácil no perdonar, porque perdonar es un acto grande. Perdonar es para valientes, no es para cualquiera. Las personas que no perdonan pagan un costo enorme porque viven con su resentimiento, con odio, y esa raíz de amargura cada vez se va enterrando más y más y más profundo. Recordemos que el perdón tiene las 3 dimensiones de las que les hablaba: emocionales, relacionales, espirituales y fisiológicas. Por eso el perdón tiene que ver con cambiar comportamientos, con cambiar sentimientos, con cambiar emociones, con cambiar creencias, porque desde chiquitos nos han enseñado, no, usted no pida perdón, eso no se hace, que le pidan perdón, o sea digno, o sea, ¿en qué tenemos que ser dignos? ¿En qué debemos pararnos en la raya y decir no? Hay una gran diferencia. Les pregunto ahora, ¿es que podemos hacer algún cambio en nuestra vida para acercarnos al perdón? Es que tenerla... Si sabemos reconocer, sobre todo cuando venimos a conocimiento de las cosas del Señor, si sabemos reconocer que Dios puede hacer algo en nuestras vidas y nuestras áreas, que nosotros somos frágiles en esas áreas, y ponerlas en las manos del Señor definitivamente, y ser claros con Él, porque Él quiere que nosotros seamos claros, que no vivamos una apariencia. Yo considero que, por ejemplo, si yo estoy falto de perdón para con alguien, Dios conoce mi mente y conoce mi corazón. Incluso conoce el corazón de la persona a la cual, pero la cuestión está que yo tengo que reconocer que esa área Dios tiene que obrar en mi vida, para que yo pueda obrar, si podemos decirlo así, y hacer manifiesto y no molestar más. Pienso que es necesario que nosotros sepamos reconocer que solamente Dios puede hacer ese cambio. Sí. Y que depende de nosotros si queremos. Eso Si es lo queremos hacer. Porque si no vamos a vivir solo de apariencia. Así es. Gracias, hermano. Yo quisiera solamente añadir 2 puntos referentes a lo que dice el hermano. Primero es, si yo no soy capaz de perdonar, en mi experiencia de vida, lo he vivido y me ha ayudado muchísimo a crecer, es que uno tengo que analizar qué tipo de relación tengo con Dios. Primero hay algo que está fallando en mí, entonces autoanalizar. Y segundo, toda situación de vida que Dios permite que suceda pasa por algo. Siempre hay que preguntarse, no por qué, sino para qué. Esto me está dejando una lección de vida porque no hay casualidades para Dios. Entonces, cuando yo tengo en cuenta esto, se me hace mucho más fácil. Sí, gracias. Yo creo que de pronto nosotros vemos que es muy fácil perdonar, pero hay cosas, eso depende de la ofensa, depende de la situación. Hay cosas que yo llamaría casi que imperdonables. Está bien que uno se acerque a Dios, que uno diga así, eso es un proceso en el que voy a meterme y voy a perdonar. Pero por ejemplo, si alguien le hace algo a Pablo, no es fácil para mí decir, ok, yo voy a entrar en el proceso y voy a perdonar a esta persona. Claro que depende, ¿no? Si le hizo así, pues lógicamente que no hay problema. Pero la ofensa sí fue grande. Ahora yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, es que nosotros estamos, por ejemplo, dispuestos a perdonar algo así como una infidelidad.
Pero para mí hay una salvedad, que para mí es muy importante. Hay cosas que yo considero que es lo siguiente. Perdonar no tiene... Perdonar y, por ejemplo, usando el ejemplo que él puso de la infidelidad. Perdonar una infidelidad respecto de cómo va a continuar esa pareja o qué decisiones va a tener esa pareja son dos cosas diferentes. Vos podés perdonar a esa persona porque cometió un acto de infidelidad, pero vos la perdonás porque vos querés tener un corazón sano, porque vos sabés que lo que Dios ha hecho por vos es grande, no importa, buscarle las razones que vos quieras, mismo por obediencia. Perdonar por obediencia, ni siquiera por otra cosa, perdonar por obediencia. Porque así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros buscamos perdonar a los demás. Ahora, otra cosa es lo que vos decidas si vos podés continuar con esa persona o no, o qué tipo de relación. Dios nos llama al perdón, no nos llama, bueno, hace de cuenta que acá no pasó nada. Esa es otra decisión que vos tomás respecto a la pareja. Si alguien viene y asesina a tu hija, por ejemplo, vos decís, esto es imperdonable. ¿Qué le hizo a mi hija para que lo mate? O aunque mi hija haya hecho lo peor del mundo, es que realmente vos la tenías que matar. ¿Quién sos vos para matar a mi hija? Y uno puede decir, lo que yo perdonar a esta persona es casi imposible. Bueno, pero tenemos que practicar el perdón. Independientemente, eso no significa que, bueno, yo me voy a hacer amigo tuyo para que veas que te perdone. No, no voy a ser amigo tuyo nunca. Quizás. O sí, o no sé. Pero yo te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por esto que pasó. Y son cosas diferentes el perdón de cómo va a continuar la relación. Hay personas que vos las podés perdonar, pero si esa persona no cambia y no quiere cambiar, en la Biblia nos dice, guarda tu corazón. Entonces, me voy a alejar de esa persona, no porque no la haya perdonado, sino porque esa persona va a seguir cambiándome y yo tengo que guardar mi corazón. Gracias, pastor. Concejal, sigamos. Bueno, y para cerrar esto, el perdón no se trata de ofensas grandes o pequeñas. Dios no las mira así. Dios no mira qué tan grande fue la ofensa o qué tan pequeña fue la ofensa. Son ofensas. Hay que perdonar. Dios nos invita en el Padre Nuestro, perdónanos, perdóname, perdóname, así como yo perdono a los que nos ofenden. Es imprescindible. No vamos a dividir entre grande, pequeña, imperdonable, perdonable, porque ahí se volvería muy fácil hacer esa clasificación. Entendamos que el perdón es un acto de compasión, es un acto de amor hacia el otro. Y esto lo da el tiempo, esto lo da el conocimiento de Dios, y esto lo tiene que hacer Dios, porque como seres humanos carnales, no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a avanzar. Hay ideas equivocadas, como decía Isabel, acerca del perdón. Hay personas que dicen, para perdonar una ofensa, necesito que el otro me pida perdón. ¿Es que es verdad? ¿El otro me debe pedir perdón? Pero es cierto que hay personas que creen que la otra persona tiene que venir primero y si no, no perdona. Pero es una idea equivocada. Me perdono, pero no te olvido. Debemos trabajar mucho aquí con mi hermano pastor. Discoterapia. Sí. Dios no califica a los pecados. Entonces, una persona que roba ante los ojos de Dios viene siendo lo mismo que una persona que mata. Entonces, el perdón viene siendo el mismo.
El problema es que nosotros, como seres humanos, si calificamos los actos por gravedad, y es ahí donde nos cuesta aplicar el perdón cuando debería ser el mismo, independientemente de la gravedad del acto. Pero la aplicación de la gravedad la utilizamos más que todo en un sistema para penalizar y que la sociedad pueda mantener un orden. Por eso, una persona que roba un auto que vale $1000 va a tener una pena de 1 mes, pero una persona que roba $1 millón probablemente tenga una pena de 10 años. Y es ahí donde nosotros erramos en calificar la ofensa que nos han hecho para ver si merece o no nuestro perdón. Y eso lo hace más difícil de perdonar. Ese es el punto de vista legal. A nivel de salud, de medicina, de acuerdo a la infección o de acuerdo a lo fuerte que sea el mal, se aplica un antibiótico a ese mismo nivel, ¿cierto? O sea, de acuerdo. Entonces, en medicina todo funciona como un equilibrio, ¿cierto? Entonces, si vale la pena, no vale la pena. Entonces, una gran cosa, hay que ponerle también, ser fuertes, ponerle un antídoto, una cura fuerte también. Pero a nivel espiritual de Dios, yo creo que eso va, el fruto del Espíritu empieza en amor, pero también a nivel espiritual va la cantidad de relación que yo tenga con Dios que me va a dar esa fuerza. Yo vuelvo y hago énfasis en eso. Eso es lo que me va a ayudar. Porque yo puedo durar 20 años yendo a una iglesia, pero si alguien hace una ofensa y no lo puedo perdonar, voy a durar con eso siendo hipócrita con el otro, guardando eso en mi corazón, y puedo durar otros 10 años ahí, y cuando llegue delante de Dios le voy a decir, ¿cómo así me agarra por puertas? Entonces, es algo que yo quisiera que entendiéramos así simple, para poderlo no agrandarlo desde el punto de vista gravísimo. Gracias. Bueno, otra idea equivocada es que el perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa en el olvido. Algunas ofensas, como decía Jorge, son muy graves y no se pueden pasar por alto. Es imposible, se deben establecer normas sanas y claras. Debemos protegernos. Estas acciones no deben continuar. Entonces, el hecho de que sea algo imperdonable, no quiero decir que me reconcilie. Póngale cuidado a esta palabra. La reconciliación es diferente al perdón. Son dos cosas muy, muy diferentes. Otra idea es que el perdón no es aprobar lo malo, no es transformar lo incorrecto en correcto, ni quitarle importancia al mal, ni tolerar el pecado. El perdón no nos da licencia para que aceptemos comportamientos inapropiados. Debemos tener eso claro, porque hay gente que se aprovecha de nosotros como cristianos. Ay, no que es cristiano, no que cree en Dios, no que Dios es perdón y es amor. Sí, pero yo te perdono, pero no me relaciono contigo. ¿Por qué? Porque esa relación me daña, esa relación me afecta, esa relación daña mi relación con Dios. Entonces, debemos tener cuidado con eso. ¿Qué ocurre cuando no perdonamos a los demás? Como les decía, esa mezcla de emociones, de enojo, de ira, de odio, esa búsqueda de venganza, de resentimiento, eso se nos nota y eso nos condiciona y evitamos esa persona y nos condiciona tanto esa situación que nos invitan a algún lado y decimos, ¿es que esa persona va a ir? Ah, yo no voy. Vemos a esa persona por esta calle y vamos a ir, me cambio de calle. Está condicionando mi comportamiento, mi forma de ser. ¿Y eso está bien? ¿Que una persona me condicione? Eso es como tener una cadena, pero en esa cadena no está la otra persona,
No está solo la otra persona. En esa cadena también estoy yo. Estoy tirando esa cadena y cada vez que tiro, eso me hace daño, eso me lastima, eso daña mi relación, no solo con Dios, sino con las otras personas que están. Bueno, les pregunto, ¿qué les impide? Pensemos en esa situación que tomamos esta mañana. ¿Qué nos impide dejar ir esa persona? ¿Qué nos impide soltar la cadena? Pensemos un momento en esto. Bueno, ¿qué ocurre cuando no nos perdonamos a nosotros mismos? Les decía, eso se refleja, eso se nos nota. Física y emocionalmente se nos nota, sin contar con la parte espiritual. Disminuye nuestra autoestima, aumenta la depresión y eso está muy relacionado con la tensión arterial, se sube. Hay hallazgos científicos que dicen que perdonarnos a nosotros mismos es más efectivo que perdonar a los otros. Imagínense, a veces decimos, no perdonamos porque es muy, hagámoslo por salud, hagámoslo por bienestar físico. Bueno, ¿qué ocurre cuando sí perdonamos? Y antes de qué ocurre cuando sí perdonamos, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes quieren ser felices? No los escucho. Ah, bueno. ¿Quieren ser felices? Sí. Bueno, si queremos ser felices por un instante, nos vamos a vengar de esa persona. ¿Ok? Venguémonos y todo el resentimiento y el odio se lo vamos a tirar a esa persona. Pero ¿queremos ser felices para toda la vida? ¿Queremos ser felices para toda la vida? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Uy, tan juiciosos. Bravo, se merecen un aplauso ustedes. Muy bien. Bueno, cuando perdono puedo experimentar relaciones y emociones positivas como la empatía, la toma de decisiones. Esto se relaciona también con mi cerebro, puedo pensar mejor, puedo relacionarme mejor. ¿Qué beneficios tiene el perdón? Como decía Rubén, nos hablaba en la conferencia de la iglesia de muchos, y es que aunque nos parezca extraño, fortalece nuestro sistema inmunológico, reduce el estrés, la ansiedad, mejora el estado de ánimo, el optimismo, la autoestima, mejora el pensamiento crítico y la capacidad de solucionar problemas. ¿Y saben por qué? Porque en la corteza prefrontal, donde está la memoria, donde está la resolución de conflictos, cuando perdonamos, entonces el cerebro se tiene que activar. Entonces las neuronas se van conectando para decir, ¿cómo lo tengo que hacer? Y a medida que lo hacemos más seguido, se va a volver más fácil, porque nosotros somos personas de hábitos. Y el cerebro le gusta eso, le gusta que hagamos siempre lo mismo. Entonces, por eso también no perdonamos. Pero si ejercitamos nuestro cerebro, con el tiempo nos va a pasar lo que a Pablo. Perdónenlo. Les pido por favor que lo perdonen a ese hermano. Y así vamos a estar nosotros, aunque en este momento decimos, es imposible. Bueno, aumenta la empatía, la esperanza y la tolerancia. Vamos a traer a nuestra mente, vamos a cerrar los ojos otra vez y vamos a meternos en esta situación de esta mañana.
donde vamos a pensar en el daño, en la ofensa que nos han hecho. Vamos a dejar que lleguen a nosotros sentimientos de rabia, de amargura, de resentimiento. Vamos a pensar que lo que me hizo esa persona no es justo. Les pregunto, ¿qué sentimientos hay en el fondo de esta situación? ¿Qué nos está haciendo verdaderamente daño para sentirnos así? ¿Qué hay debajo de esta mezcla de sentimientos? Vamos a seguir con los ojos cerrados y nos vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿cuánto dolor me ha causado esta persona? ¿Cómo me trató? Preguntémonos, ¿cómo esta ofensa ha afectado mi vida? ¿Ha afectado mi relación con Dios? Mi relación con los otros. ¿Qué daño físico y psicológico me ha causado? ¿Ha dañado mi relación con Dios? Vamos a reconocer que lo que sucedió no está bien. Y nos vamos a permitir sentir cualquier emoción, así sea negativa. Hazte preguntas a ti mismo sobre la persona que te ha hecho daño. ¿Cómo fue la niñez de esta persona? ¿Qué heridas sufrió? ¿Qué tipo de presión o estrés está viviendo o vivió cuando te hirió? Esto no quiere decir que estemos excusando o condenando. Más bien, estamos intentando entrar en esas áreas de dolor. Estamos entrando a ver esa persona de forma diferente, como un ser humano vulnerable. Vamos a darnos cuenta de cualquier pequeña sensación que haya en nuestro corazón. Es que sentimos una leve compasión hacia la persona que me ofendió. Es que esta persona pudo haberse equivocado o confundido. Es que esta persona se ha arrepentido de lo que me hizo. Mientras piensas en esta persona, nota si empiezas a sentir alguna emoción más suave por ella. Cuando estés listo para tomar la decisión, pídele a Dios que te perdone, que te dé fuerza, porque solo tú no puedes, que seas movido a compasión, que entiendas. Piensa qué aprendiste de esta situación. ¿Qué me dejó esta experiencia?
comencemos a reducir un poco el resentimiento y esas emociones que nos permitimos sentir. Quitémosles el color y dejémoslas en blanco y negro y alejémoslas. Ofrezcámosle a esa persona amabilidad, respeto, generosidad, incluso amor, si es alguien cercano a nosotros. Puedes elegir no reconciliarte con esa persona, solo perdónala. El perdón es un acto de compasión y lo vamos a extender hacia esta persona. Vamos a considerar primero nuestra seguridad. Vamos a ser amables y benévolos hacia esta persona, pero nos vamos a proteger del peligro, de una situación que puede ser dañina. Y si esto es así, vamos a orar y a pedirle a Dios por esta persona y vamos a escribir cuando tengamos un momento. Finalmente, intentemos encontrar sentido y propósito en lo que estamos experimentando. ¿Qué aprendimos? Vuélvete sensible al dolor de los demás. Déjalo ir. Eres libre y estás en paz, pues porque has roto las cadenas que te tenían atado. Démosle gracias a Dios por este momento. Démosle gracias a Dios por esta persona que nos ha enseñado a ser fuertes, a ser compasivos y a mejorar nuestra relación con Dios. Vamos a abrir los ojos. Y este ejercicio lo podemos hacer con cada una de las personas a las que necesitamos perdonar. Les dije que empezáramos por alguien que fuera más fácil, que no nos ha ofendido mucho, porque la verdad no es fácil. Ya para perdonar, les quiero decir que para mí el perdón se ha sido fundamental en mi vida. Y solo Dios y yo sabemos cuánto Él me ha perdonado. Decimos que el perdón es una medicina para el alma. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos para no seguir anclados al ayer. Nadie puede amar desde sus heridas. Antes tenemos que sanarnos, curarnos, el alma y el corazón, liberarnos de estas heridas. El perdón tiene el poder de curar heridas emocionales, restaurar relaciones. Cuando perdonamos a alguien, nos liberamos de la ira, la amargura, el resentimiento que pueden detenernos y que evita que avancemos. El perdón es un estado de compasión, un estado de comprensión hacia el otro. Todo sucede a favor de nuestro aprendizaje. Es un acto de transformación, de restauración. El perdón no cambia el pasado, pero sí amplía el futuro. En ocasiones, la vida nos golpea con tanta fuerza que nuestras opciones para recuperarnos parecen inalcanzables. Y ahí es donde está Dios. Gracias. Amén. Voy a pedirle a Henry, amén, que paremos ahora la grabación.